Buenas noches, bienvenidos a Automóviles del Ateneo. Hoy da gusto ver esta sala, está llena, lamentamos que no haya más asientos. Tendrán que pedir sillas o pedir una escultura que hubo aquí una vez, que la gente podía pasar para sentar. Bueno, el tema de hoy es un tema evidente que está presente en nuestra vida diaria, que es la crisis. Lo que pasa es que yo creo que en este caso vamos a ver que la crisis no es solo económica, también es política, es más política económica. Entonces, para hablarnos de esto, tenemos a nuestro invitado, Antón Costas, catedrático de la Universidad de Barcelona. Y para presentarlo, tenemos la suerte de contar con Alberto Meixide, que se brindó a acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, pues moitas gracias, boas tardes. Gracias en primer lugar a Antón Costas por compartir o seu tempo con nós e ao Ateneo tamén por invitarme a presentar. Antón Costa, bueno, todos sabedes que é catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Barcelona e a súa trayectoria vital e profesional transcurriu en boa medida nesta cidade, xa que nos anos 70 trasladouse ali para facer a súa licenciatura en Economía. En este caso, Antón é galego, de Vigo, e máis concretamente de Matamá. Eu tamén son de Vigo e, bueno, os que pertenecemos a esa cidade, eu sempre digo que é unha cidade, é unha suma de barrios, pois sempre, ao final, concretamos de que barrios son. Antes de iniciar os seus estudios en Barcelona, Antón Costas estudiou Enxeñería Técnica Industrial na antigua Escola de Peritos de Vigo e tamén en Vigo tivo a súa primeira experiencia profesional porque Antón Costas, dende moi novo, compaxinou os estudios de bacharelato en Peritos, traballando tamén nun asteleiro da Ría como aprendiz de taller. Antón Costas mudase a Barcelona, iniciase ali a súa carreira académica como profesor de Política Económica na Universidade Central de Barcelona. E na súa etapa de doutorando, cando estaba realizando a súa tese de doutoramento, houve dúas persoas que penso que exerceron unha influencia importante na súa trayectoria como docente, como investigador, que foron Fabián Estapé e Denis Duc, os cales mantivo unha estreita amistade. Na Universidade desenvolveu unha moi intensa actividade investigadora, e froito desa actividade ten publicados moitos libros, un elevado número de artigos, moitos deles versan sobre o papel das institucións na economía e, sobre todo, o papel das institucións na formación das políticas. El ten analizado con moito detalle todos os procesos de privatización, de regulación dos servicios públicos, e ten feito neste terreno aportacións importantes, pero nos últimos anos, probablemente como consecuencia de que se está seguindo sempre moi de cerca o acontecer económico, ten dedicado moito tempo a análise da crise. Xa dende fai 4 anos as súas publicacións orientaronse en boa medida ao análise das causas, das consecuencias e das implicacións en termos de política económica da crise actual. Os dous últimos libros, precisamente, que publicou no ano 2010 e 2011 versan sobre estes temas. Os títulos dos libros son A crisis de 2008, de la economía a la política y más allá, e o segundo libro, que presentou o ano pasado, coautor con outro profesor da Universidade de Vigo, chamase La torre de la arrogancia, políticas y mercados financieros, mercados después de la torre. Antón Costa, ademais destes dous libros, ven publicando dende fai varios anos, ven facendo un seguimento moi detallado da crise, das causas e, sobre todo, dos efectos pouco desexables de algunhas das políticas que se ven implementando. El mantén, ademais, unhas posturas moi claras, moi definidas sobre respecto ás políticas de austeridade. Ben, complementariamente a súa trayectoria académica e investigadora, Antón Costas participou e integrouse de forma moi activa na sociedade civil catalana. El actualmente é vicepresidente do Círculo de Economía, que é unha institución de moito prestixio,
no ámbito económico en Cataluña. Tamén participan varios padroados de diferentes fundacións, institucións sin ánimo de lucro. Tamén foi presidente do Consello Asesor de Endesa en Cataluña, conselleiro de varias empresas. Eu non estamos todos aquí para escoitar a Antón Costa, polo tanto non vou a esconderle, pero si quixera para rematar facerse un hincapié ou subliñar unha particularidade dos traballos de Antón Costas, que teñen que ver co xeito, a forma que ten el de encarar o estudio dos problemas económicos. Fai algúns anos, un economista moi coñecido dentro da profesión, un premio Nobel que se chama Robert Solow, cando quería resumir a valoración que facía de outro premio Nobel, que valoraba moito, un economista hindú que se chama Amartya Sen, decía que Amartya Sen representaba a conciencia moral da profesión económica. E o que estaba facendo nese momento Robert Solow era de alguna forma refrendar o que dixera a Academia Sueca cando lle concedera o Nobel a Amartya Sen. A Academia decía que o gran mérito de Amartya Sen fora pois combinar o análise económico co análise de outras ciencias sociales, da filosofía, para restaurar o papel da ética no plantexamento dos principales problemas económicos, e que ese volver a recuperar a ética no análise económico era unha aportación fundamental. Por eso solo decía del que era a conciencia moral da profesión económica. Pois ben, esa dimensión ética na análise económica impregna todas as reflexións e todos os traballos de Antón Costa. E, bueno, nos tempos que corren, nos que estamos tan necesitados de recuperar esa dimensión ética, penso que esta característica da personalidade e da aportación de Antón Costa merece a pena subliñala. E, bueno, como van ustedes a continuación van a poder comprobar, isto está presente sempre no seu discurso e nas súas reflexións. Así que, bueno, moitas gracias a vos por estar con nós. En primeiro lugar, boas tardes a todos e a todas. Me disculpo un pouco porque estou saindo dunha gripe con afonía moi forte. E de vez en cando aparece unha tos un pouco molesta, e así xa nesta semana aprendín a convivir con ela e espero que non aparezca ahora ao longo desta tarde-noite, pero se aparecer un pouco me disculparán porque frenarei un pouquiño para poder controlarla e poder saber. En primeiro lugar, graciñas a invitación do Ateneo, é para mí un honor, unha satisfacción, un honor o poder estar con todos ustedes esta tarde e haber tido esta oportunidade que me dá o Ateneo. Gracias tamén a todos ustedes por estar esta tarde aquí e poder ter esta conversa un pouco onde en primeiro lugar falarei eu, pero despois tamén me gustaría escoitar un pouco cales son as percepcións que ustedes teñen, as visións ou os temores. En terceiro lugar, gracias tamén a Alberto por a presentación que fixo, sen duda desmedida, un pouco exagerada, cando iba falando, especialmente cando fixo esa última especie de equiparación sana con Amartya Sen, hombre, que é moito, me gustou moito, me facía recordar unha anécdota que se lle atribuye a don Miguel de Unamuno, que tamén nunha ocasión como esta, nunha conferencia, o presentador se estendeu halagando a don Miguel e expoñendo sus moitas virtudes, pero claro, chegou un momento en que o presentador ha de calarse, En ese momento parece que don Miguel lle dixo: siga, joven, que el ego dá para máis, Escoitando tamén tiña esta impresión, que siga co ego, co edad xa dá para máis. Farei o que a miña exposición farei en castelán, porque me sale mellor, pero despois no coloqueo voltaremos de novo ao galego. Vamos a ver. Que é o que eu quería plantearlles
É unha reflexión un pouco dubitativa, aínda, dubitativa, me apunto agora para non pasarme, dubitativa que ando facendo a partir do feito de que hai preguntas que non consigo darlle unha boa resposta. Preguntas como é posible que despois de 5 anos de unha crisis a situación sigue empeorando en términos económicos e en términos tamén de paro, non? Por que sigue empeorando? Todos os que estamos aquí recordarán, no recordarán más bien las crisis que vivimos en el año 2001, en la crisis del año 92, 94, en la crisis de los años 80, 82 también, 84, 85. Como mucho fueron crisis cuya duración tuvo 3 años. Alguna de ellas fue intensa, recuerden la del 92-94, fue una crisis muy intensa, pero rápida. Pero crisis de 5 años, y no se ha acabado, no habíamos vivido ninguna los que estamos en este estado. ¿Por qué esta crisis es tan dura y tan duradera? Segundo, ¿cómo explicar esos debates tan enconados, muy partidistas que hay en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Europa acerca de las políticas de recorte de gasto público, acerca de las políticas impositivas, acerca de lo que ahora se está discutiendo estos días en Estados Unidos, de un techo al endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, que de llevarse a cabo provocará sin duda un desorden mundial en Estados Unidos y mundial espectacular, ¿no? ¿Cómo explicar las políticas de austeridad compulsiva en Europa cuando los economistas y los historiadores sabemos que nunca han funcionado? Pero entiéndanme, no podré ahora extenderme mucho. Cuando digo esto, no me vean como una persona manirrota, que le gusta mucho esto del gasto, especialmente del gasto público. Al contrario, hasta por mi propia trayectoria personal, si se me permite hacer referencia a ella, una persona que cotiza a la seguridad social desde los 14 años, muy manirrota no puede ser. Pero ¿qué pasa con la política de austeridad al estilo europeo? Me pasa lo mismo que le pasaba a San Agustín, con la castidad. En una de sus confesiones, en el libro Confesiones, en una de ellas hay un momento en que San Agustín, que parece que en su juventud muy santo no debía ser, hay un momento en que dice: Señor, 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 concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Yo con la austeridad, para que me entiendan, no soy un partidario de gasto público manirroto, ni casi lo tuvo privado. Pero con la austeridad me pasa lo mismo que a San Agustín con la castidad. Digo: Señor, 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 concédeme la austeridad, pero no ahora mismo, porque ahora mismo me hunde. Pero la pregunta entonces vuelve a ser, si lo sabemos, si sabemos que la austeridad compulsiva, es decir, el intento de reducir la deuda de los gobiernos y el déficit de los gobiernos, el intento de reducirlo a muy corto plazo, siempre ha fracasado y empeorado las cosas, ¿por qué lo hacen? Porque tontos no pueden ser. ¿Por qué lo hacen? De nuevo esa pregunta. O para no alargar mucho tampoco las preguntas, ¿cómo explicar que después, que le aseguro que es la primera vez que ocurre, que después de que una institución tan conservadora en términos económicos como es el Fondo Monetario Internacional, después de que en el mes de octubre pasado, de una manera pública, haya reconocido que la política de austeridad que había recomendado en los 2 años anteriores no solo era un fracaso, sino que era un error considerable? ¿Cómo es posible que después de estos reconocimientos, sin embargo, sigamos insistiendo un poco en este tipo de enfoque de esta crisis tan larga? Este es un poco el problema, tal como se los planteo. Ya me es difícil entender, comprender el porqué de esta actitud. Creo que hay en Europa y hay en Estados Unidos, más que un déficit público, hay un déficit de sentido común, muy importante, pero hay
que explicar entonces por qué. ¿Por qué ese déficit de sentido común? Entonces, mi hipótesis un poco hoy aquí, y les decía antes que será una reflexión un poco tentativa, me verán dudar en alguna ocasión, porque comienzo a hacerla, es que lo que estamos en presencia no es de una crisis normal del capitalismo. Es decir, miren, el capitalismo es maníaco depresivo, como lo somos muchos de nosotros. Tenemos fases de euforia, donde nos comemos el mundo, y otras fases de depresión. A la euforia técnicamente se le llama manía, ¿no? Fases de manía y fases de depresión. El capitalismo genéticamente es maníaco depresivo. Por lo tanto, ha vivido muchos ciclos de manía-depresión y, como es un enfermo que goza de muy buena salud, veremos cómo en el futuro volverá a tener muchos ciclos de manía y depresión. Ahora bien, hay manías y manías. Hay manías, es como un enfermo que tiene ese ciclo, pero que hay momentos en que es muy fuerte. Las grandes manías coinciden en general con etapas de gran crecimiento del crédito y de sobreendeudamiento de familias, de empresas, del propio sector público. Recuerden esto. Si lo que tenemos, por lo tanto, que explicar ahora es por qué se produjo esa fase espectacular de sobreendeudamiento a lo largo de los 10, 15 últimos años. Hay que darle respuesta a esto. Pero la idea, en principio, antes de llegar ahí, la idea que quiero retener desde ahora es, fíjense, esas crisis que son atípicas, probablemente están entre 80 y 90 años, cada una de ellas. Cuando llegan, son crisis muy particulares. ¿Por qué motivo? Porque detrás de ellas hay una lucha tremenda para repartirse los costes y los beneficios de esas crisis. Hay una lucha tremenda entre acreedores, aquellos que dejaron antes el dinero, y deudores, aquellos que lo cogieron y en principio tienen que devolverlo. Pero esa tensión entre acreedores que quieren cobrar todo y deudores que no están con la capacidad de poder devolver ese dinero hace que estos tipos de crisis sean más largas. Pero esto ya lo sabía. En mis escritos lo he dicho con muchas ocasiones. Recuerdo, cuando escribes no todos son halagos, hay momentos en que, además, cuando escribes tampoco estás muy seguro de lo que estás diciendo. Cuando después te hacen algún tipo de crítica te queda la duda si no te habrás pasado. Y yo en esto recuerdo un artículo publicado a la vuelta del verano del año 2008, el primer artículo en El País, a la vuelta que me tocaba, en septiembre, que se titulaba Algo más que una suave desaceleración. Es decir, que mi idea era, después de aquel verano en Vigo, que lo que íbamos a ver iba a ser algo más, como se decía en aquel momento, que una suave desaceleración. Y les aseguro que un ministro del gobierno de entonces me dijo, cuando me vio, no esperábamos eso de ti, parece mentira. No sé ni lo que esperaban, ni se puede asegurar, ni tampoco por qué motivo. Pero en aquel momento, insisto, ya era fácil prever, cuando uno sabe un poquito de historia financiera y sabe algo de economía, uno podía prever en el año 2007 o 2008 que lo que iba a venir iba a ser muy fuerte, insisto, porque tenías que estar viendo que había una burbuja de crédito que sobreendeuda e insisto, que cuando explota deja a las familias sobreendeudadas, a las empresas sobreendeudadas, y ese proceso de desapalancamiento es muy largo. Esto ya lo sabía, pero esto no me da una buena explicación a las preguntas que les he hecho antes. Y cada vez más, y eso, insisto, es la idea que hoy querría un poco comentar con ustedes, cada vez más mi impresión es que estamos ante un hecho, un proceso, una dinámica de mayor intensidad y de muy largo alcance. Estará con nosotros, a mi juicio, bastantes décadas. ¿De qué se trata? La voy a formular así. Creo que ha habido en los últimos 20 años una quiebra entre capitalismo y democracia. Para que me entiendan un poco, déjenme ir un poquito atrás, para que se entienda esto. Miren,
Yo creo que probablemente la mayor innovación social del siglo XIX es eso que hemos llamado capitalismo o economía de mercado, ¿no? Que es la idea frente a los siglos anteriores de que dejando a los individuos libremente tomar sus decisiones económicas, esa libertad económica, eso que llamamos mercado, esa libertad individual, es un motor de generación de riqueza. Y eso realmente fue así desde el último tercio del siglo XIX, la aparición del ferrocarril, la electricidad. Imagínense la cantidad de innovaciones de aquel momento. Esas innovaciones unidas a un sistema económico presidido por esta filosofía liberal de dejar hacer, del laissez-faire, de dejar a la gente, la que quiera, la que tenga más ambición, que tire para adelante, creó una riqueza espectacular. Los americanos le llamaron la época de la Gilded Age, la época de oro, la época dorada. Espectacular la creación de riqueza. Es cuando aparecen las grandes fortunas que aún hoy nos suenan, los Rockefeller, los Rothschild, todos esos aparecen en esa fase final del siglo XIX. Y por lo tanto, mi primera idea, el siglo XIX hace una invención institucional espectacular, a mi juicio, el capitalismo como mecanismo de creación de riqueza, espectacular. Pero poco a poco, finales del XIX, comienzos del XX, fuimos viendo que además de esa creación de riqueza, el capitalismo también traía otra fuerza, otra manifestación que ya no era tan bondadosa, y era la desigualdad. Era la desigualdad. Recuerden la literatura, la asociada a la industrialización, ¿no? La desigualdad. Y ese choque entre creación de riqueza y esa Gilded Age, esa clase acomodada, casi un poco, diríamos en términos europeos, austríaca, es la época de Sisi, es la época del imperio austrohúngaro, del nacimiento un poquito también de Alemania, o de lo que es la época victoriana en Inglaterra, las clases acomodadas, con ese sentimiento que tenían de ser ciudadanos del mundo. Probablemente algunos de ustedes lo han leído, pero si no se lo recomiendo ahora leerlo, un libro precioso de este escritor austríaco, de Stefan Zweig, ¿no? Y Memorias de un europeo, el mundo que se fue. Es espectacular mirar en Zweig, fue una persona ilustrada, educada, es espectacular ver el sentimiento que él tenía en los años 20, de pertenecer a una clase nueva, una especie de aristocracia basada en el dinero, que surge con el capitalismo, y la sensación que tenían de seguridad, de que el progreso sería indefinido, que nada ocurriría. Esa era la sensación que vivía esta clase acomodada. Y no estaban viendo lo que iban a ser las consecuencias de ese otro fenómeno que era la desigualdad creciente. Eso rompe la Primera Guerra Mundial de una manera espectacular. De la Primera Guerra Mundial las élites salen sin haber entendido nada y quieren volver al mundo antiguo. Eso provoca la Gran Depresión de los 30 y provoca la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial se sale habiendo aprendido una cosa muy importante, que el capitalismo necesita ser contrapesado con algún elemento que genere igualdad en la sociedad, que genere igualdad. A eso en Europa le hemos llamado estado del bienestar. En Estados Unidos eso fue lo que se llamó por parte de Roosevelt, del presidente Franklin Delano Roosevelt, fue lo que se llamó el New Deal. La idea es, fíjense, después de 2 guerras mundiales, después de dramas tremendos, de pobreza muy acusada, sí comprendimos a mediados de siglo que había que conciliar, por un lado, el capitalismo como máquina de generación de riqueza, con un nuevo instrumento que fuese capaz de introducir igualdad en el seno de la sociedad. Y esas dos lógicas, la lógica de generación de riqueza del capitalismo y la lógica de igualdad de la democracia, eso es lo que quien la trae, la democracia,
que sale de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, llegan a una especie de matrimonio, de unión de hecho, que fue el origen de la modernidad, por decirlo así en términos económicos, ¿no? La conciliación del capitalismo o de la economía de mercado con la democracia. Eso funcionó a las mil maravillas durante 25 años. Probablemente los años que van desde los 50 a los 75, probablemente escojan ustedes el indicador que quieran, escojan el que quieran. Probablemente son los 25 mejores años de toda nuestra historia. Cojan el indicador que quieran, hasta la esperanza de vida, es un buen indicador de igualdad. Es espectacular la evolución de la esperanza de vida a lo largo de esos años. Pero también la igualdad de renta, también la igualdad en el acceso de lo que llamamos bienes o servicios públicos. Son la educación, la sanidad, hablo de eso. Son esos años. Pero algo ocurrió a finales de los años 70, que sin ser conscientes nosotros, pero ahora vemos que comenzó allí, algo comenzó a ocurrir a finales de los 70, comienzos de los 80, que comenzó a alterar esa relación, ese matrimonio, esa buena relación entre capitalismo y democracia. Yo la tesis de hoy es que lo que estamos hoy viendo es la emergencia de esa quiebra entre economía de mercado, entre capitalismo, un tipo de capitalismo del que ahora hablé, y democracia. Si esto es así, si esta hipótesis pudiese ser un poco, o si la viesen como sensata, ya voy al final de mi conferencia. El reto de largo plazo que tenemos delante es espectacular, porque el reto, a mi juicio, vuelve a ser reconciliar capitalismo con democracia, volver a reconciliar la lógica de la creación de riqueza con la lógica de la igualdad que tiene detrás de sí la democracia. Si no lo conseguimos, algo ocurrirá, y probablemente no bueno. Recuerden los años 30. No quiero asustar, pero si no se consigue volver a reconciliar, algo ocurrirá. Eso es un poco la tesis que está en el título de la conferencia. Capitalismo contra democracia versus capitalismo reconciliado con la democracia. ¿Cómo se lo puede un poco poner en evidencia esta tesis? Miren, ¿a qué llamamos crisis en general? ¿A qué llamamos crisis? Cuando hablamos de crisis matrimonial, crisis de la pareja, crisis política o crisis económica. ¿A qué llamamos crisis? Normalmente llamamos crisis a la ruptura de algún tipo de relación que en el pasado funcionó más o menos bien. La idea de crisis es un momento de ruptura de algo que en el pasado venía funcionando, insisto, relativamente bien, ¿no? La crisis que estamos viendo hoy, para muchas personas, y quizá para ustedes, para muchos de ustedes, tiene un poco una connotación apocalíptica, y es lógico, cuando uno ve cómo caen las empresas, cómo aumenta el desempleo en general, el desempleo infantil, la pérdida de riqueza financiera neta que estamos sufriendo, cuando uno echa cuentas, ¿no?, de lo que ha perdido, si uno tiene un fondo de pensión, en los salarios, en los ingresos, si ha hecho cuentas de lo que ha perdido, si uno tiene un fondo de pensiones, lo que tenía y lo que ahora tiene allí, que es mucho menos de lo que de hecho pues, ha depositado. Cuando vas haciendo un poco tu balance financiero y lo agregamos, lo que estamos asistiendo realmente es a una situación apocalíptica, ¿no? Ahora bien, esto es mi juego un poco, ¿no? Apocalipsis en griego, la palabra apocalipsis griega, tiene también un sentido de revelación, de descubrimiento de algo que está oculto. Por lo tanto, las crisis, desde esta perspectiva un poco interpretativa, las podemos intentar ver como situaciones que nos ayudan, insisto, a descubrir algo que estaba oculto, que hasta ahora no éramos capaces de ver, y que sin embargo con la llegada de la crisis somos capaces de percibirlo. Es de alguna manera como aquella expresión, dice, cuando baja la marea,
se dice, se ve quién se estaba bañando desnudo, o cuando baja la marea se ve las rocas que hay debajo de la playa, que nos pueden hacer daño, ¿no? Pues la idea también aquí es la misma. Bueno, y ahora que ha bajado la marea, ahora que la recesión ha hecho que la actividad económica retroceda, ¿qué es lo que nos deja ver esta bajada de la marea? ¿Qué es lo que nos revela o qué es lo que nos permite ver que está oculto esta crisis? Y yo creo que hay tres dinámicas de fondo que estaban ahí desde hace 20 años, pero que ahora se nos parecen como muy claras. Una, la desigualdad, que es espectacular. Yo no les voy a marear. De hecho, desde hace 2 días los organizadores me vienen preguntando: ¿traerá usted un PowerPoint? Y dice, no, hasta hoy he llegado, y la pregunta, ¿traes un PowerPoint? Y dice, no. Dice, mire, entre otras cosas, no utilizo PowerPoint, entre otras cosas. Primero porque vivo con mi mujer desde hace 40 años y es neuróloga, y al final me ha convencido de algunas cosas, y una de ellas es que los humanos no sabemos hacer bien 2 cosas a la vez. Y una de dos, o lees el PowerPoint que tienes aquí o escuchas al que habla, pero las 2 cosas no. En función de esto prefiero que me escuchen más que leer el PowerPoint. Pero créanme, cualquier indicador de desigualdad que ustedes utilicen, cualquiera, el de rentas, cualquier indicador de desigualdad que ustedes utilicen para las sociedades occidentales, el aumento está siendo espectacular. Probablemente más en Estados Unidos, donde prácticamente el 0,1 de la población acumula hoy el 80% de toda la renta de Estados Unidos. Pero es que les aseguro que cuando mis estudiantes, al acabar el cuatrimestre, en una lección que tenía sobre políticas de desigualdad, les ponía adelante los datos de cómo está evolucionando la desigualdad en España y en Europa, es tan espectacular el empeoramiento que yo les decía a ellos que me cuesta creer los datos, porque me es muy difícil pensar que una variable, que un factor se pueda deteriorar con la rapidez con la que se está deteriorando. Pero es así, y aún no somos del todo conscientes de ello. La semana pasada tenía un debate en Barcelona con Jordi Pujol, con el presidente Jordi Pujol, en la presentación de su último libro, y al final él me decía, dice, Costas, es verdad, no es que haya pobreza, hay hambre, es que hay hambre en nuestra sociedad. Por lo tanto, primero, la desigualdad desde finales de los años 70 se está incrementando de una manera espectacular. Y probablemente esa desigualdad tiene que ver mucho con la crisis. Por una cosa que comenzamos a darle vuelta ahora a los economistas, que la desigualdad no solo tiene un efecto en las condiciones de vida de la gente con menos recursos, sino que la desigualdad de rentas provoca que las economías de mercado sean inestables y muy volátiles. ¿Me entienden? La idea es, probablemente tuvimos una economía occidental que funcionó muy bien durante 25 años, recuerden lo que les dije antes, porque estaba soportada por una sociedad relativamente igualitaria que tenía capacidad de compra. Pero cuando esa desigualdad va desapareciendo y la capacidad de compra de las clases medias y populares disminuye, eso me provoca volatilidad macroeconómica, volatilidad agregada de la economía. Por lo tanto, la hipótesis que comenzamos a contemplar es que detrás de esta crisis hay un primer elemento que la crisis me deja ver. Insisto, la desigualdad. El segundo elemento que queda al descubierto cuando baja la marea de la economía, cuando la crisis, es un segundo elemento también complejo y de aristas difíciles de coger. Es un fenómeno nuevo que con la dimensión que está ocurriendo nunca habíamos visto con anterioridad. Es tan nuevo que aún no tenemos una palabra admitida entre todos para definirlo. Unos hablan de la financiarización de la economía, que es una especie de anglosajonismo raro.
Otros hablan de financiarización, pero no tenemos un término aún para definir eso. ¿A qué se refiere? A la importancia que las relaciones financieras, que el sistema financiero en general, ha cobrado no solo en la economía, sino en nuestras vidas. Lo normal en una economía tradicional es que el sistema financiero represente, ya sea por los recursos utilizados o por la cantidad de rentas que se apropie, que el sistema financiero normal se movía en general entre el 5 y el 7% de la riqueza de un país, del PIB de un país. En este momento estamos en niveles que se nos acercan, dependiendo del país, al 20 o 25%. Esto es algo espectacular. Es como un cuerpo con macrocefalia, imaginen, ¿no? Pues a una persona, a un ser humano, donde una parte del cuerpo resulte que se desarrolla mucho más que el resto, dando lugar a ese fenómeno de macrocefalia. Con la financiación o financiarización de la economía está ocurriendo en este momento algo similar. Insisto, tanto si ustedes miden la importancia del sector financiero en nuestros países, si lo miden a través del número de recursos de empleados que emplea, como si lo miden a través de la parte de la renta total del año, que se la queda el sistema financiero, el aumento está siendo espectacular. La pregunta aquí ¿es productivo eso? Ese crecimiento, insisto, macrocefálico del sistema financiero, ¿es funcional para el resto de la economía, para todos nosotros? Lo decimos, ¿es productivo? ¿Es funcional o no? Segundo, esa cantidad de renta que se está apropiando el sistema financiero responde a la creación de valor para la sociedad por parte de ese sector, o es en una gran parte, no digo todo, una pura apropiación de rentas, una pura expropiación de rentas. Y estas son las preguntas que nos estamos un poco haciendo ahora. Y hay un tercer elemento de fondo que nos ha quedado descubierto a lo largo de estos años, cuando la marea baja, cuando la crisis ha llegado, que es unos desequilibrios globales espectaculares. A ver si me entiende, si se lo traslado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desequilibrios globales? Que de pronto comenzamos a ser conscientes, no es que no estuviese ahí, estaba ahí, pero no éramos conscientes. Es como aquí le viene ahora sobre la marcha. ¿Recuerdan aquel cuento de Monterroso? Cortito, que dice, cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Este es el cuento, que es precioso, ¿no? Pues ahora nos estamos dando cuenta, ya sabíamos, pero no lo veíamos, y ahora sabemos que está ahí. ¿A qué me refiero? Dice, miren, si ustedes ahora examinan el mundo, su globalidad y las relaciones entre países, se van a dar cuenta de una cosa, que hay países que tienen un superávit comercial, es decir, que venden mucho más al resto de lo que compran. Esos son países excedentarios, con superávit comercial. China versus, como ahora, Estados Unidos. O siguiendo Europa, Alemania versus el resto de países europeos. Hay, por lo tanto, a nivel global, hay países que son excedentarios, son muy exportadores y compran poco. Y otros que compran mucho y venden poco. Este desequilibrio global, en la magnitud que ha alcanzado, no es sostenible. No es sostenible. Y les puedo asegurar que en términos históricos, cuando se produce ese tipo de desequilibrios, es difícil ajustarlos por vías pacíficas. O hay que hacerlo vía guerras de monedas, o hay que hacerlo por otro tipo de guerras. Pero esos grandes desequilibrios, mientras no se corrijan, van a provocar una economía muy inestable, muy volátil, con proclividad a crisis recurrentes. Por lo tanto, permítanme resumir en este momento. ¿Qué me deja ver un poco
la crisis, que me descubre que no veía antes cuando estaba en la fase de marea alta, de euforia. Me descubre al menos, tengo algunos otros factores, pero no entro en ellos, me descubre tres elementos que son como verdaderos rocas de fondo muy peligrosas. La desigualdad creciente, el crecimiento espectacular y perverso, a mi juicio, del sector financiero y unos desequilibrios globales que, si no se corrigen, van a originarnos una economía permanentemente inestable. De hecho, estos tres elementos, si ahora hiciese un poco un resumen de qué teorías o de qué narraciones utilizamos los economistas para explicar las causas de la crisis, si hiciese un pantallazo, como dirían los latinoamericanos, rápido, de cómo explicamos los economistas esta crisis, verán que aparecen esos tres elementos. Déjenmelo decir de forma muy rápida. Las tres explicaciones no son rivales, no son excluyentes. Lo que pasa es que cada uno, si se fijan ustedes, le da más valor, más importancia explicativa una que otra. Pero hay una primera explicación que utilizamos los economistas, que es la idea de que todo esto ha ocurrido porque el sistema financiero se ha desmandado, se ha descontrolado. La idea sería el sistema financiero, que ya provocó todo esto en los años 20 y 30 del siglo pasado, en los años 30 se lo sometió a un control, que básicamente fue el siguiente, de que los bancos comerciales tenían que estar tajantemente separados de los bancos de inversión. Los bancos comerciales son nuestras caixas, son el Banco de Santander o el Banco Pastor. Y los bancos de inversión son los Lehman Brothers de turnos y demás. Esa división, que eran como compartimentos estancos, permaneció hasta el año 1998, en que Estados Unidos decidió que el mundo había cambiado y que no tenía sentido mantener esa separación entre banca comercial, banca al por menor y banca de negocios. Sacó esa separación y la idea es que a partir de ahí se produjo una explosión de innovación financiera que generó mucho crédito. ¿En qué medida es válida esta explicación? Hombre, tiene sentido. Pero hay que explicar una cosa. ¿Por qué el sistema financiero pudo generar tanto crédito? Porque una cosa es si tiene capacidad para crear nuevos instrumentos financieros, la deuda subordinada, todo esto, de acuerdo, sí. Pero ¿de dónde saca el dinero para poder dar crédito? ¿De dónde lo sacó? Con esto quiero decirles que la explicación de que la causa de la crisis fue la pérdida de control, la desregulación del sistema financiero, tiene cierta validez, pero no me explica una cosa que es previa. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el crédito? ¿O de dónde sale el dinero para poder dar ese crédito que dieron? Y aquí vamos a una de las segundas narraciones de la crisis, que es, dice, mire, los desequilibrios globales. ¿Y qué me quiere decir con esto? La idea es la siguiente. Dice, en economía, la balanza de pagos de un país, como el balance de una familia, tiene que estar equilibrado, la balanza de pagos. Si usted como país tiene un superávit comercial, es decir, vende mucho más de lo que compra, eso significa que su balanza de capitales tiene que estar invertida. Significa que usted está dejando mucho más dinero al mundo de lo que recibe, porque el mecanismo de equilibrio entre la balanza comercial, usted vende más al extranjero, recibe del extranjero el resultado de esa venta. Dice, bueno, ¿y qué hace con ella? Dice, con el resultado de lo que le vendo los chinos a los norteamericanos, dice, bueno, pues puedo utilizarlo de dos maneras. Cojo esos ingresos y lo meto como demanda propia interna de los chinos para mejorar la condición de vida de los chinos. Vale, es una posibilidad. ¿Y cuál es otra cuando vemos que esa no se ha utilizado? Dice, no, mire, entonces voy a ahorrar. Dice, vale, ya lo veo. Esto es el problema de los chinos con nosotros. Trabajan como chinos. Pues
esto no tiene ningún mérito porque vi a mis padres trabajar como chinos en los años 50 y 60 y probablemente ustedes también a los suyos. El problema de los chinos no es que trabajen como chinos, es que ahorran como chinos. Y esto sí que es un gran problema. ¿Por qué? ¿Qué hace usted con ese ahorro? Dice, tiene que emplearlo, tiene que buscarle alguna rentabilidad. ¿Qué hicieron los chinos con ese ahorro? Primero, crearon una especie de nube de ahorro. En vez de cargada de agua, cargada de ahorro. Y a continuación, por ese equilibrio que tiene que tener la balanza de pagos, cogieron esa nube de ahorro y desde China la fueron empujando hacia los Estados Unidos, también hacia Europa, pero especialmente a Estados Unidos. Cuando el sistema financiero de Estados Unidos ve ahí encima esa nube cargada de oro, la imaginación, porque son listos y espabilados, la imaginación comienza a volarle en cómo podemos utilizar, apropiarnos, no sería la palabra, pero hacer bajar ese ahorro de los chinos. Y la solución fue fácil. Primero, desregulando el sistema financiero. Segundo, creando nuevos productos, que ni ellos mismos entendían, pero nuevos productos ¿para qué? Para vendérselos a los chinos de turno y que ellos tuviesen el ahorro. Dice, mire, yo le doy este papelito, que le llaman título, ¿no? Que le da a usted derecho a cobrar lo que sea dentro de 10 años y yo mientras tanto me quedo con su ahorro. ¿Y qué hago con ese ahorro? Comienzo a inyectarlo en la banca tradicional, comenzando a dar crédito a gente que nunca tendría capacidad de poder devolver ese crédito. ¿Me ven? Pero para no perderlos, lo que me interesa es, si ustedes aceptan esto, aquí hay una explicación de la crisis que vale tenerla en cuenta para no martirizarnos muchas veces nosotros mismos, creyendo que hemos sido unos despilfarradores. Algo lo habremos sido, unos más que otros. Pero con esto quiero decirles una cosa. Dice, mire, esa burbuja de crédito y burbuja inmobiliaria no fue española. Fue lo que una persona inteligente y con altas responsabilidades, Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos, llamó la burbuja del Atlántico Norte, de la OTAN. La burbuja de la OTAN. Lo que nos ha sucedido, le sucedió a Estados Unidos, le sucedió a Irlanda, le sucedió a Inglaterra, y le sucedió, entre otros, a España. Del Atlántico Norte, es verdad, en este caso nosotros no somos anglosajones, pero en esta cuestión nos hemos comportado como anglosajones. Pero no hemos sido los únicos. Pero Ben Bernanke decía una cosa que es muy importante. En el año 2005, cuando aún no era presidente de la Reserva Federal, dio una explicación por primera vez en el año 2005 a lo que estaba ocurriendo y habló, y utilizó por primera vez una expresión que hoy ya está en la literatura económica, que es Global Saving Rate. Dice Bernanke en el 2005 en una conferencia muy famosa, dice, miren ustedes, se está formando una burbuja de ahorro global o una burbuja global de ahorro, lo que se les acaba de comentar. Y esa burbuja global de ahorro, decía en el año 2005, va a provocar grandes problemas. Va a provocar grandes problemas. Fíjense cómo las narraciones que estamos haciendo, al menos las narraciones más conocidas, tienen mucho que ver con esos tres, insisto, elementos de fondo, fuerzas de fondo, que la crisis nos ha dejado al descubierto. La desigualdad, la financiarización de la economía y los desequilibrios globales. E insisto, y dejo este tema de aquí, mientras no se corrija eso, vamos a estar asistiendo, por un lado, a una ruptura de esa relación que fue positiva durante muchos años entre capitalismo y democracia. Mientras no consigamos revertir las tendencias a la desigualdad y hacerlas compatibles de nuevo con el capitalismo, vamos a tener, a mi juicio, problemas muy serios con los cuales habrá que convivir, pero que conviviremos con muchos problemas. Déjenme ahora venir un poquito, eso es un poco el largo plazo, lo que veo de largo plazo. Veo, por lo tanto, insisto, una tensión muy fuerte entre capitalismo y democracia, entre capitalismo financiero, esa idea de financiación entre capitalismo financiero que se está
apropiando, extrayendo una cantidad de rentas espectacular y que hace inestable a la economía. Pero esto es el problema, insisto, que digo a largo plazo, que necesitará fuerzas sociales y fuerzas políticas muy importantes para poder llegar a una especie de nuevo New Deal, como sucedió en los años 30, o después de la guerra en Europa, o a una especie de reconciliación nueva entre capitalismo y democracia. Pero insisto, dejo ya este tema en todo caso para Ecologia. Y paso un poco a una cuestión más de corto plazo, más cotidiana del día a día. Y es que cuando analizo, intento responder a aquellas preguntas que le decía al principio, ¿por qué motivo nuestros gobiernos se empeñan casi con fervor religioso en aplicar unas políticas que sabíamos que no iban a producir efectos, y algunos lo decíamos durante muchos años, con el riesgo de ser visto como el Pepito Grillo que te está ahí fastidiando continuamente, ¿no? Pero ahora digo, ahora ya no eres Pepito Grillo, aunque nadie te lo reconozca. Ahora ya no hay una institución como el Fondo Monetario Internacional. Los que tengan más familiaridad entren en la página por economía, entren en la página del fondo y lean el artículo que acaba de aparecer hace 2 semanas de Oliver Blanchard, un economista de prestigio mundial, que es el director. El vicepresidente del Fondo Monetario y Chief Economist, jefe del Servicio Económico del Fondo Monetario Internacional, y es un artículo para mí admirable en términos intelectuales, porque no es fácil reconocer que te has equivocado en el 2010 y en el 2011, recomendando planes de austeridad bestiales a Grecia o a nosotros mismos. No es fácil reconocer ahora que te has equivocado en los cálculos y que cuando dijiste que el impacto que iban a tener esos programas de austeridad sería un impacto pequeño negativo en la actividad económica y en el empleo y un impacto muy positivo en la reducción del déficit de la deuda, y reconocer ahora que eso fue un error y que lo que sucede es lo contrario, que tienen un efecto muy fuerte en la caída de actividad, en la recesión y en el desempleo, y un impacto positivo muy débil en la reducción de la deuda. Sería muy fácil explicarles por qué, si quieren después. Es muy fácil, es una aritmética. Por lo tanto, intelectualmente es muy duro reconocer públicamente eso, pero lo han hecho. Dice, ¿pero por qué en Europa no se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y miren, se ha desarrollado dentro de lo que es un poco la Unión Europea una visión perversa de lo que ha ocurrido. Una visión perversa, le voy a llamar germánica, que ha venido a decir que lo que sucede es que en Europa había países países benéficos, busco una palabra castellana que no me sale ahora, pero países que se habían comportado bien, y otros países que eran manirrotos, pródigos, ¿no? Y que habían despilfarrado todo. Y si uno acepta este tipo de visión, naturalmente la idea es pues, que los pecadores paguen en su penitencia el pecado y nada de ayudarles a hacer frente a la situación, que sufran, porque en el sufrimiento está la penitencia y de alguna manera el perdón de los pecados. Esta es una visión, en primer lugar, moralmente peligrosa, pero económicamente absolutamente falsa. Ningún dato económico en Europa permite fundamentar eso. Dice, bueno, pero entonces, ¿por qué motivo se aplica? Dice, bueno, tienen ustedes 2 explicaciones posibles, quédense con la que quieran. La primera es que realmente crean en esa visión pseudo-religiosa. La segunda es que lo vean como una manera de encubrir aquel juego que les dije antes entre acreedores y deudores, que es un juego muy difícil, porque el acreedor no quiere renunciar a cobrar lo que en principio dio, pero el deudor no puede pagarlo.
Y en esta lucha, un poco esa explicación un poco pseudo-religiosa, sorprendentemente ha sido comprado hasta por los gobiernos y las élites de los países que los estamos sufriendo. Es sorprendente. Pero esto tiene una explicación. Esto es lo que he llamado públicamente el síndrome de Berlín, por afinidad con el síndrome de Estocolmo. Esa actitud sorprendente, tan humana, de, al final, habiendo sido secuestrado, acabar comprendiendo las motivaciones de tu secuestrador. Es sorprendente, pero los psicólogos nos explican que eso es así. Pues en economía ocurre lo mismo. Nuestros gobiernos y nuestras élites, las españolas en este caso, han estado o siguen estando bajo una especie de síndrome de Berlín que se cree en esa explicación. Y esto es tremendo. Una manifestación de esto ha sido todo este debate sobre el rescate. Yo les puedo asegurar, mirando mi perfil, que me muevo un poco en el ámbito, en el mundo empresarial, y les puedo asegurar que desde el mes de enero o febrero he asistido a una cantidad de reuniones donde las élites empresariales, especialmente financieras españolas, continuamente defendían, reivindicaban, exigían que el gobierno español pidiese un rescate. A mí eso, de momento voy ganando. Desde aquel momento decía que rescate no, no y no. Rescate no, no y no. Y el rescate es un juego de jugadores suicidas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que en esto no lo ha hecho mal el gobierno español. Al menos en esto no lo ha hecho mal. Porque es un juego de póker, insisto, de jugadores suicidas. ¿Por qué? Porque tú, para poder poner encima de la mesa tu carta del rescate, tienes que obligar antes a los otros jugadores a descubrir sus cartas. Mientras no descubran ellos sus cartas, tú no puedes hacerlo. Se lo explico de otra manera. Yo, mi idea desde el año 2011, principios de 2011, era que la prima de deuda, ahora ya todos sabemos lo que es eso, no hace falta explicarlo, que el diferencial de deuda que pagamos los españoles por financiarnos con respecto a lo que pagan los alemanes, ese diferencial que se ha movido en 5 puntos, 5 y pico, en algún momento llegó a 6, yo mi idea siempre fue que de esos 5 puntos, aproximadamente, 2,5 puntos era el coste que teníamos y que tendremos que seguir pagando los españoles por nuestros propios problemas. Pero los otros 2,5 puntos restantes los estamos pagando. Los estamos pagando porque estamos dentro de un hospital, que es el euro, que no tiene ningún mecanismo de profilaxis. Es como si tú ya tienes un virus, ese 2,5 que digo de diferencial que tengo que pagar. Ya tienes un virus y se te ocurre entrar en un hospital que no tiene ninguna práctica profiláctica ninguna y que resulta que coges un virus adicional. Y dices, caray tú, ¿qué negocio he hecho? Y que esto era así, fíjense, esto era difícil defenderlo en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, cuando todo el mundo decía rescate, rescate, rescate. Y mi idea era, no, cuando los otros pongan sus cartas, las jueguen encima de la mesa, en todo caso tendremos que jugarla nosotros con las consecuencias que sobre nuestra vida cotidiana tiene todo rescate. Y fíjense, eso ha ocurrido así cuando a finales del mes de julio, cuando en Europa, y les aseguro que en aquel momento en la mayor parte de los bancos y grandes empresas se estaban tomando ya posiciones para la ruptura del euro, insisto, a finales de julio, cuando era muy evidente que el euro iba a quebrar, es cuando Mario Draghi, ese fantástico cardenal italiano que ha llegado al Banco Central Europeo, dice en Londres aquella frase que quedará para la historia, aquella frase. Dice esta frase a finales de julio, dice, el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar al euro y créanme, funcionará. Y se cayó. Y desde aquel momento nuestra prima de la deuda ha comenzado a bajar sistemáticamente, sacándole, hay que esperar aún,
Desgraciadamente, esta crisis tan tremenda, que es una crisis de sobreendeudamiento, les vuelvo a insistir, que por sí misma ya es muy difícil de resolver y muy larga, esta crisis de sobreendeudamiento a nosotros, y no solo a nosotros, nos coge dentro de una familia que es el euro, que es la eurozona, que no tiene los mecanismos normales que tiene cualquier área monetaria única, es decir, que tiene cualquier hospital para hacer frente a situaciones de emergencia. A ver si consigo explicarle esto y ya casi concluyo para que vean un poco cómo veo el 2013. Dice, mire, un banco central de un país tiene la función de salir al rescate del país donde el país se hunde y tiene que tener los instrumentos necesarios para poder hacer esa función. Técnicamente le llamamos que el Banco Central tiene que ser prestamista de última instancia. Es decir, cuando no hay nadie ya que le quiera prestar a ustedes familias, a las empresas, a los bancos, ni al propio país, cuando ya no hay nadie que le quiere prestar, si se quiere evitar el hundimiento total, tiene que aparecer alguien que tenga esa capacidad de ser prestamista de última instancia. Esto es lo que aprendimos en los años 30. Esto es lo que se aprendió con Roosevelt y después en Europa. Que tiene que haber alguien. Ese alguien le llamamos Banco Central de ese país. Que tiene una virtud maravillosa. Dos. No puede quebrar. Por definición, el Banco Central no puede quebrar, porque tiene la máquina de emisión de moneda. Y tiene capacidad infinita en el límite para emitir moneda. No me vean de nuevo como un manirroto. Esto es un Banco Central allí donde existe. Déjenme hacer una pregunta. ¿Era y es el Banco Central Europeo que tenemos un Banco Central como Dios manda? No, de momento, aunque estoy sorprendido de lo que ha hecho en los últimos meses, pero le he criticado antes, no de momento. Primero, por estatutos no puede ser prestamista de última instancia, ¿me entienden ya o no? Tiene que tener los permisos de los gobiernos para hacer eso, pero entonces ya no es un banco central. Segundo, no puede emitir dinero, luego no es un banco central y no me puede hacer esas funciones. Claro, cuando aquí te coge, imagínense ahora que han salido de Vigo, del puerto de Vigo, en un barco maravilloso, fantástico, una maravilla, y vamos 17 en ese barco, se llama Euro, que es una maravilla. Cuando llegamos a alta mar, año 2008, de pronto viene una tormenta de narices, una galerna, más bien diríamos siendo del puerto de mar, una galerna que mueve el barco por todos los lados. Y en ese momento te dices, ¿dónde están los salvavidas? Dice, que no se le han puesto salvavidas al barco. Dice, ¿cómo no lo han puesto? No, bueno, ¿dónde están al menos las lanchas? Dice, tampoco se le han puesto lanchas. Dice, pero ¿cómo nos hemos metido en un barco que no tiene lanchas ni tiene chalecos salvavidas? Eso es el Euro hasta ahora. Nos podremos salir bien, no podremos salir bien si el Banco Central Europeo en el año 2013 no da un paso más a lo que ha hecho Mario Draghi, que ha sido una maravilla, porque ha dicho una cosa, lo que antes la primera que he dicho es, haremos todo lo necesario para salvar el euro, y funcionará. Y en el mes de septiembre, cuando volvió, en el mes de septiembre, a principios de septiembre, he dicho, el Banco Central Europeo intervendrá en los mercados secundarios, esa es la forma de prestar a los gobiernos, intervendrá en los mercados secundarios sin límite, pero siempre y cuando los gobiernos lo pidan y los demás restantes lo acepten. Esta es la condición que hay que sacar en el 2013. Si en el 2013 en Europa somos capaces, el Banco Central Europeo, de sacarle esta coletilla y comprometerse a que va a intervenir,
hasta donde sea necesario, veremos que nuestra prima de deuda se acercará al 2,5. Y esa es la que tendremos que pagar durante muchos años. Pero esa prima, teniendo en cuenta el buen comportamiento de la exportación española, esa prima, ese diferencial lo podremos pagar si a Europa vuelve un poquito el crecimiento. Les acabo, dice, mire, una economía es como un avión que tiene 3 motores. Tiene un motor principal y 2 motores auxiliares. Cuando el motor principal del avión funciona bien, ese solo motor permite al avión mantener la velocidad de crucero y la altura de crucero. Cuando ese motor principal se gripa un poco, pierde potencia, el avión comienza a hacer así. En ese momento hay que recordar que hay 2 motores auxiliares en el avión. La economía de mercado, nuestra economía, es como ese Airbus, como ese avión que tiene un motor principal, que es el sector privado. Consumo e inversión. Consumo de las familias e inversión de las empresas. Cuando ese motor, cuando el consumo y la inversión funcionan bien, la economía es como el avión, permanece en velocidad de crucero y altura de crucero sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué ha sucedido desde hace 4 años? Que ese motor principal está agripado. Diríamos, antes al menos se decía así. ¿Por qué? Porque las familias están ahorrando para desendeudarse y por lo tanto han dejado de consumir. Por lo tanto ya me baja el consumo. Y las empresas, en la medida en que ven que no venden, que el consumo no existe, han dejado de invertir y a la vez despiden. La economía privada se ve desinfla, el motor principal no me funciona. En ese momento, ¿qué tienes que recordar? En ese momento tienes que recordar que el avión tiene 2 motores auxiliares. ¿Cuáles son? La política fiscal y la política monetaria, la del Banco Central Europeo. Pero si por cuestiones cuasi religiosas no me quieres utilizar bien la política fiscal, y si por cuestiones de reglamento el Banco Central aún no me es un verdadero Banco Central, yo tengo estos 2 motores también gripados. Y en ese momento, el que sepa rezar, que rece. Porque el motor principal del privado no va a mejorar en los próximos años. No va a mejorar, pero tenemos que utilizar esos 2 motores auxiliares. ¿Cuál es nuestra ventaja respecto a Irlanda, a Grecia, a Portugal o hasta siquiera en Italia? Nuestra ventaja es algo en lo que no sabemos valorar. Somos el país de la OCDE, no ya solo de la Unión Europea, somos el país de la OCDE que mejor comportamiento exportador está teniendo desde el año 2001. Fíjense bien en lo que les digo. Somos el país de la OCDE que mejor comportamiento está teniendo desde el año 2001. Cuando un país tiene esa capacidad de exportación, pregúntenme después de qué, pero esto hasta hablando con empresarios, en el Club Financiero de Vigo, cuando he dicho esto, la pregunta fue, ¿pero qué exportamos? Pues fíjense ustedes, si aquellos mismos que están en el ámbito, es decir, ni saben eso, somos el país con mejor comportamiento exportador. Y miren, cuando durante 11 años un país está haciendo eso bien, es que ese país tiene cosas buenas que no somos capaces de valorar. Por lo tanto, si Europa vuelve a crecer un poquito a finales de este año de 2014, nuestra capacidad de exportación puede hacer que ese motor privado de la economía, aunque seguirá débil por el lado del consumo, pueda activarse un poco por el lado de la inversión en la medida en que las exportaciones no funcionen. Y esto no es un cuento de hadas. Concluyo diciendo esto, que la situación es mala, la situación es dura y duradera, porque siempre que se viene de una crisis de sobreendeudamiento, la historia me dice que por término medio se tardan de 8 a 10 años en desendeudarse. Si por encima tenemos esa tensión de fondo entre capitalismo y democracia, entre lógica de creación de riqueza y desigualdad,
la situación es más complicada, pero aún así, si en el 2013 el Banco Central Europeo tira adelante, con lo que les he dicho para no repetir, si la política fiscal europea de la Comisión y de Alemania mejoran un poquito, nuestra capacidad de exportación, con unas muy pequeñitas reformas, nos permitirá más o menos ir saliendo adelante. No será la alegría de la huerta, pero creo que sería un escenario bastante razonable y positivo para nuestro país en los próximos años.